Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues buenas noches, estamos otra vez en Primera de Juan. La semana pasada creo que comenzamos a ver los primeros 3 versículos de Juan 3, de Primera de Juan 3. Vamos a recordarlos nada más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, platicábamos que Juan nos manda a observar con detenimiento lo que Dios, lo que Dios hace con nosotros por medio de su amor. ¿Ok? Y todo esto ya lo vimos en su evangelio y en los primeros capítulos de la primera epístola de Juan. Entonces, para empezar, Dios nos hace sus hijos, es decir, no solo perdona nuestros pecados, sino nos adopta y entra con nosotros en una relación de filiación, una relación de padre-hijo. Esa relación de filiación es indestructible, no puede terminarse. ¿Ok? No se puede acabar. No es como que Dios te hace su hijo y luego te deshereda. Simple y sencillamente en el momento en que tú eres perdonado por tus pecados, Dios te hace parte de su familia, adoptándote como su propio hijo. Y entonces ya lo veíamos cuando vimos el Evangelio de Juan, que ese amor que Dios le da a Jesucristo, te lo da también a ti porque tú estás unido místicamente a Cristo. ¿Ok? Es en virtud a la unión mística del cristiano con Cristo que recibimos todas las bendiciones de parte del Padre, incluido el amor de Dios. Entonces, el apóstol Juan nos llama a que con detenimiento observemos lo maravilloso que es el amor de Dios y los resultados que tiene. ¿Ok? Por aquí está conectando claramente cuánto te ama Dios con el hecho de que te hace su hijo, de que te adopta en su familia. Eres parte de la familia de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Ustedes recuerdan que Cristo dijo que no somos más importantes que Él. El trato que le dieron a Cristo es el trato que nos van a dar a nosotros. Como somos parte de su familia, como pertenecemos a la familia de Cristo, vamos a correr con la suerte con la que corrió Cristo. Si no lo conocen a Él, si no quieren estar con Él, tampoco nos van a conocer a nosotros. No somos del mundo, somos diferentes al mundo y por eso no quieren tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una familia celestial a la cual el mundo es absolutamente ajeno. ¿Ok? Pero no, o sea, pero no contento con eso, solamente con que Dios te adopta como parte de su familia y claramente dice que su amor es el responsable de tu filiación con Él, es decir, de que Dios te declare como su hijo. Dice, vamos, amados, hoy somos hijos de Dios. Vamos, ahora ya somos hijos de Dios. Esto es una realidad para tu vida y para mi vida, si es que tú eres cristiano, si eres cristiana. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y esta afiliación con Dios es indestructible. Pero hay más y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía hay más. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, cuando estemos cara a cara con Cristo, seremos semejantes a Él. No solamente Dios nos hizo parte de su familia, sino Dios nos va a glorificar con la gloria que Cristo tiene. Desde luego no vamos a ser Dios, pero vamos a compartir parte de la gloria de Cristo. Él nos va a dar gloria. Hay un peso de gloria que espera aún por los cristianos. Y desde luego seremos transformados en cuerpo, y así como es el cuerpo de Cristo hoy, va a ser tu cuerpo y el mío, porque recuerda, Él es las primicias de la resurrección, Él es el ejemplo de cómo van a ser todos los creyentes que han puesto su fe en Él. Entonces vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué vamos a ser semejantes a Él? Porque le veremos tal como Él es. Y aquí hay un principio interesante. Lo que Juan te está diciendo es cuando tú ves a Cristo cara a cara, vas a ser transformado en un instante a la imagen de Cristo. Se acabó el pecado en tu vida. Ya no hay más presencia del pecado en tu vida. Sé que a veces nos es complicado pensar en términos de no presencia del pecado en nuestras vidas porque estamos tan acostumbrados a pecar. Pero hay una promesa para el cristiano. Vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a compartir la pureza de Cristo. Cuando seamos glorificados, la presencia del pecado se acabó, el pecado ya no estará más nunca con nosotros. Pero noten cómo es que Dios te va a transformar a la imagen de Jesucristo, es cuando lo veas.
porque le veremos tal como Él es. Cuando tú lo veas cara a cara, serás absolutamente transformado y tu cuerpo será glorificado. Sin embargo, aquí hay un principio y el principio es, tú eres transformado cada vez más a la imagen de Cristo en la medida en que tú observas atentamente a Cristo en las páginas de las Escrituras. Entonces, en la medida en que tú te deleitas en Cristo, en la medida en que tú observas a Cristo, en la medida en la que tú encuentras tu tesoro en Cristo y ves a Cristo y sus bellezas y cómo vivió Cristo y lo que dijo Cristo y lo que hizo Cristo, en la medida en la que tú te expones a la vida de Cristo, vas a ser transformado por medio del Espíritu Santo y tu exposición a la palabra de Dios. Aquí, desde luego, ya va a ser completo. ¿Por qué? Porque lo vas a ver tal como Él es, cara a cara, sin velo, sin nada. Pero hoy somos transformados, dice Pablo, de gloria en gloria, ¿ok? En la medida en que estamos viendo a Cristo por la fe. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Cristo cara a cara, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vimos entonces que esta esperanza escatológica de ver a Cristo tal como Él es, rostro a rostro, cara a cara, lo que va a producir en el cristiano es santificación. Otra vez entonces, tu crecimiento en la vida cristiana, tu crecimiento en santificación va a estar en función a cuánto eres expuesto a las bellezas de Cristo tal cual Él se presenta en la palabra. Entonces, tu meditación en la palabra de Dios va a ser clave. Hay cristianos que no pasan ni un segundo en la palabra de Dios y entonces su crecimiento espiritual se ve truncado. Porque la Biblia es la leche que Dios nos ha dado para crecer cuando somos bebés y la carne que nos ha dado Dios para crecer conforme vamos con el desarrollo. Pero la clave aquí es, en la medida en que tú tengas la esperanza de encontrarte cara a cara con Cristo, en la medida que tú tengas la esperanza de ver a Cristo, tú vas a crecer en santificación. ¿Por qué? Porque así como Él es puro, tú vas a ser. Porque el principio era, tú te vas a transformar en lo que ves. Si estás viendo las bellezas de Cristo en la palabra, vas a ser transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor. Y una de las características de Cristo es su pureza. Entonces tú como cristiano vas a reflejar a Cristo cada vez más y más, también en la pureza. Es decir, si bien hoy todavía tú batallas con el pecado y todavía hay presencia del pecado en tu vida y en mi vida, la cual desaparecerá de manera contundente con la glorificación. La presencia del pecado desaparecerá de tu vida y de mi vida con la glorificación. En este momento estamos peleando contra el pecado y al estar viendo a Cristo en la palabra, lo que está pasando es que el pecado está perdiendo poder en nuestra vida. Entonces vamos creciendo en santidad. Fue lo que vimos más o menos la semana pasada. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. No, Muy bien, continuamos entonces en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, y aquí somos todos, porque todos pecamos, todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado, y la Biblia dice todo aquel, no solamente algunos de los cuales, no, todo aquel que comete pecado, hay una condición y la condición es cometer pecado. Si tú has cometido pecado en tu vida, tú entras acá y yo también. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es una definición sencillita de lo que es el pecado. Si alguien te pregunta, oye, pero ¿qué significa pecar? ¿Qué es el pecado? El pecado es infringir, violar, romper la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Entonces, cuando tú pecas, lo que estás haciendo es tú estás infringiendo la ley de Dios y yo también. Dios nos ha dado una ley, la cual debe normar nuestras vidas, y cuando nosotros actuamos en contra de esta ley, que es reflejo del carácter de Dios, estamos pecando o estamos violando la ley. El pecado es entonces infracción de la ley de Dios. El pecado es romper y violar la ley de Dios. Y sabéis que Él apareció, Él es Cristo, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cuando tú pecas, lo que tú estás haciendo es violando la ley de Dios. Sin embargo, Cristo vino para tratar con ese problema. Él apareció en el mundo, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, porque eventualmente recuerda, cuando lo veas cara a cara, vas a ser
totalmente como Él, libre de la presencia del pecado. Hoy estás siendo santificado en la medida que tú ves las bellezas de Cristo en la palabra, pero ese es el punto de Cristo. Él viene para quitar el pecado en tu vida. Uno, para morir bajo la pena del pecado que tú merecías, y luego para romper el poder del pecado en tu vida. Entonces, la obra de Cristo en la vida del creyente tiene que ver con una lucha contra el pecado de manera práctica todos los días y una victoria escatológica del pecado al final, contra el pecado al final. Esto es importante porque aquí Juan le estaba escribiendo a personas que decían ser cristianas, pero vivían pecando. Entonces dice, oye, quiero que veas que hay un contrasentido en que, o sea, vamos, entre que tú digas yo pertenezco a Cristo y sigo practicando el pecado, porque el punto de Cristo, el punto del por qué vino Cristo al mundo fue para quitar nuestros pecados, para quitar la culpa, la pena por el pecado, para quitar la presencia del pecado escatológicamente y para romper el poder del pecado en nuestras vidas en este momento. Es decir, no puedes ser cristiano y vivir de manera antitética a la obra de Cristo, que es quitar nuestros pecados. Y todavía Juan te aclara, y no hay pecado en él. Cristo no tiene relación alguna con el pecado. Entonces, si somos cristianos y seguimos a Cristo y decimos que estamos unidos a Cristo y la obra de Cristo es romper el poder del pecado y quitar tus pecados y en él no hay pecado, ¿cómo es posible que digas tú eso y sigues viviendo en pecado? Es el punto que Juan quiere hacer acá. Por eso sigue diciendo Juan en el versículo 6, todo aquel que permanece en él, todo aquel que cree en él es lo mismo, todo aquel que tiene comunión con él, todo aquel que le pertenece realmente, todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que permanece en él, no peca. Y aquí dirías, oye, espérame, yo sigo pecando. Yo sigo pecando. Sí, pero el contexto, y si te vas, digamos, vamos al griego, el contexto te marca qué es lo que Juan te quiere decir. Y para eso vamos a ver rapidísimo el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Juan te está hablando de una práctica del pecado. Entonces, lo puedes tú comentar así, todo aquel que permanece en él no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Qué es practicar? Como lo hemos visto ya, practicar es repetir lo mismo una y otra vez con el afán, con el fin de volverte un profesional en lo que estás practicando. Si en la música, pues entonces quieres ser un músico profesional. Si en el deporte, quieres ser un deportista profesional. ¿Por qué? Porque los deportistas profesionales o los músicos profesionales practican horas de manera intencional todos los días con el fin de perfeccionar su arte. Y lo que Juan está diciendo aquí es, hay personas que dicen que conocen a Cristo, que dicen que están en Cristo, sin embargo, ellos viven un estilo de vida que deja de manifiesto que si hay algo que practican es el pecado, no la justicia. Por eso dice, todo aquel que permanece en él, que le conoce, que cree en él, que está unido a él, no peca, no practica el pecado. Todo aquel que peca, es decir, todo aquel que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y tenemos que entender esto como practica el pecado por el propio contexto, que es clarísimo, porque recuerden que ya vimos en el capítulo 2, en el 1, con el 1, aquí está, en el 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y me acabo de dar cuenta que estoy leyendo la Reina Valera. Está bien, vámonos a la NTV. ¿Ok? Y es lo que vimos la semana pasada. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía
no ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es, y todos los que tienen esta gran expectativa de ver a Cristo se mantendrán puros así como Él es puro, eso ya lo explicamos. Todo el que todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Vamos a decir, el pecado es infracción de la ley de Dios, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. El punto es, si tú dices que eres cristiano, tú no vas a vivir practicando el pecado. Tú vas a pecar, pero no lo vas a planear, no va a ser algo que te va a encantar y sobre todo no lo vas a practicar. Esa es la clave. Aquí la palabra operativa es practicar. Y luego el 7 dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Entonces, es posible que seamos engañados acerca de algo muy particular y Juan nos va a decir, no dejes que nadie te engañe acerca de lo que te voy a decir a continuación. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, sigue practicando el pecado, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Vamos a leerlo en la Reina Valera también, el 7. Hijitos míos, nadie os engañe. Que nadie los engañe en lo que les voy a decir. El que hace justicia, el que vive como patrón de vida, una vida de justicia, es justo. Muestra que realmente ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es justo. Así como Él es justo, tú reflejas a Cristo, lo que caracteriza tu vida es la piedad. No la perfección inmaculada, no la impecabilidad. Es decir, que nunca peques, ¿no? Porque ya nos dijo el capítulo 2, cuando alguno peque tenemos un abogado. Pero hay un cambio de vida y hay un cambio de estilo de vida y hay un cambio de principio de vida. Entonces tú puedes ver lo que define a una persona en función a su conducta. Entonces aquí Juan te está diciendo, te voy a contrastar a dos personas, el que vive practicando la justicia como estilo de vida, pero peca eventualmente, y el que vive practicando el pecado como estilo de vida. Entonces, el que vive practicando la justicia, lo que muestra es que su fe es verdadera y entonces justo, así como Cristo es justo, refleja el carácter de Cristo. Pero el que practica el pecado, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, lo que Juan quiere que entiendas es que están los hijos de Dios en Cristo y los hijos del diablo. No hay una tercera categoría. Tú y yo o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Tú y yo o nos caracterizamos por vivir una vida de justicia práctica o nos caracterizamos por vivir una vida de pecado práctico. Si estamos haciendo justicia como forma de vida, mostramos que pertenecemos a Dios porque reflejamos la justicia de Cristo porque Él es justo. Pero si lo que caracteriza nuestra vida es la práctica del pecado, entonces nosotros somos hijos del diablo, que es el adversario de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. El diablo es un perfecto pecador. El diablo vive practicando el pecado totalmente. Desde el principio del tiempo, el diablo peca. Y entonces, en realidad, tú si vives practicando el pecado, lo que estás haciendo es que tú vives imitando a tu padre, el diablo. Entonces, solo hay una de dos. O tú imitas a Cristo en justicia, o tú imitas al diablo en pecado. Pero nuevamente recuerda, porque ya te lo dijo acá, Cristo vino para quitar nuestros pecados, dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y si las obras del diablo es el pecado, lo que Juan está diciendo aquí es lo mismo que dijo acá. Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Es decir, Cristo no vino para salvarte y que tú siguieras viviendo una vida de pecado. Cristo vino para salvarte y santificarte y que tú reflejes su justicia y dejes de practicar el pecado. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque dice, no dejen que nadie los
engaña acerca de lo siguiente, que es lo que nos acaba de decir. Porque Juan sabe que van a haber personas que van a decir que conocen a Cristo, que pertenecen a Cristo, que van a la iglesia, que levantan las manos, que predican, que cantan, que hacen, que brincan, que saltan, pero lo que caracteriza su vida es una vida de pecado. Es decir, viven como si Dios no les hubiera dado una ley que obedecer. Es decir, son personas que tienen por inmunda la sangre de Cristo, porque si Cristo derramó su sangre por mis pecados y luego yo de manera práctica todos los días, feliz de la vida, sin remordimiento alguno, los estoy practique, 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 estoy mostrando que Cristo y su sangre a mí no me interesan nada, aunque yo diga que lo conozco. Y Juan sabe que hay personas pero tan sutiles y tan astutas que te van a querer engañar. No, yo sí soy cristiano. Yo pertenezco a Cristo, oye, pero tú vives peor que el diablo. Entonces recuerda, tu fe es vindicada por tus obras. Esa es la relación entre Pablo y Santiago. Tu fe es vindicada, tu fe es defendida, tu fe es demostrada por medio de tu vida práctica. ¿Ok? Y dice el 9, los que han nacido en la familia de Dios. Si tú perteneces a la familia de Dios, si Dios te regeneró por medio del nuevo nacimiento, si tú naciste en la familia de Dios, ¿qué dice? Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan, no se caracterizan por, aquí está la palabra clave, practicar el pecado. Los cristianos verdaderos, los que pertenecen a la familia de Dios, los que son de Cristo en realidad, no se caracterizan. No hay esto que los caracterice. No practican el pecado. Ustedes recuerdan que una característica es lo que te ayuda a definir. ¿Ok? Si tú piensas en un león o en un tigre, vas a pensar en características distintivas del león y del tigre que los hacen diferentes. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué crees? Los hijos de Dios no se caracterizan ¿por qué? Por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Y como la vida de Dios, como Dios vive en ellos por medio de su espíritu, dice, no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Juan es muy blanco y negro. Juan es muy o eres o no eres. Por eso les dije, cuando llegas a Primera de Juan, esta es una carta que Dios escribió para que tú entiendas, simple y sencillamente, si eres o no cristiano. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No. Ok, entonces lo que nos tiene que quedar claro es, ¿tú eres cristiano, cristiana? Piénsalo. Tienes que evaluar tu vida. ¿Qué te caracteriza a ti? ¿Te caracteriza un hambre por la piedad y la justicia o te caracteriza un hambre por el pecado? Si es el pecado, arrepiéntete y clama al Señor que te salve porque estás perdido y vas rumbo al infierno, porque tu fe es falsa. No quiero decir que el cristiano no peque y no quiero decir que el cristiano no pueda caer de maneras tremendas y asquerosas, pero el cristiano no practica el pecado como forma de vida y te lo está diciendo Dios. No, es que sí se puede, te lo está diciendo Dios. No se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos, porque Dios vive dentro de ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Esa filiación con el Padre te va a transformar. Es decir, Dios no te hace parte de su familia para que tú sigas viviendo como vives. Dios no te salva para que luego tú digas, bueno, pues muchas gracias porque ya quitaste toda la condenación de mi pecado, ahora sí, con permiso, voy a seguir pecando con alegría y con gusto. Esa no es gracia. Un cristiano verdadero no responde así. Una persona regenerada no responde así a la gracia de Dios. Y cuando pecamos nos duele y sufrimos. Porque hemos sido transformados, porque somos hijos de Dios y la vida de Dios está en nosotros. Y en este estudio, no me acuerdo en cuál de todos,
En cierta ocasión platicábamos y te decía, piensa en vamos, en una familia, un papá, una mamá con los hijos, ¿no?, que viven en su casa, y de repente el papá sale a jugar fútbol con los hijos al patio, a la tierra, y cae una lluvia y todo se enloda. Bueno, ellos están súper enlodados, la ropa, los zapatos, tan sucios. Y si de repente todos, bueno, pues ya me cansé de jugar fútbol y se meten a la casa, si la mamá está en la casa y los ve entrar todos enlodados y los ve que empiezan a batir el piso y a sentarse en los sillones así, la mamá de inmediato respinga y dice, oye, ¿qué están haciendo? Me están ensuciando la casa. Es real, cualquier mamá lo haría. Pero ¿qué pasaría si no está su mamá en casa? Pues ellos entran, se ensucian, se sientan en los sillones con lodo, manchan las paredes, el piso. ¿Y quién hay que diga algo? Nadie, porque la mamá no está. Digo, toda proporción guardada, cuando Dios vive adentro de ti, Él no deja que estés ensuciando su templo con tu pecado. Él te molesta, Él te convence, Él te inquieta. Pero si tú puedes practicar el pecado, practicar el pecado, practicar el pecado con singular alegría, entonces probablemente el tema es que Dios no vive dentro de ti. Y esto es importante, porque hay muchos falsos cristianos que están engañados pensando que van rumbo al cielo, cuando en realidad lo único que caracteriza su vida es el pecado. Entonces, una característica más del cristiano verdadero, el cristiano verdadero no se caracteriza por practicar el pecado. Es una imposibilidad. Dios dice, así que no pueden seguir practicando el pecado. Aquí el término es el mismo, practicar el pecado, no pueden seguir practicando el pecado porque son hijos de Dios. Como les dije, la filiación de Dios te transforma. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Vamos a preguntarle a Juan, Juan, ¿esto para qué nos sirve? Juan contesta, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de quién, del diablo. Esto, dice Juan, tiene un propósito, que entiendas que la fe se vindica por medio de las obras. Que entiendas que tu conducta te puede delatar. No importan tus palabras, importa tu conducta. Y por medio de tu conducta y por medio de tu patrón de practicar el pecado de manera constante y muy intencional y muy feliz y todo esto, se puede identificar que en realidad tú eres hijo del diablo. Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. El que dice que permanece en él, el que dice que es hijo de Dios, se va a caracterizar por una vida de justicia, creciente, progresiva, no perfecta, no quiere decir que hay impecabilidad, va a pecar, va a caer, se va a levantar, va a seguir caminando, Dios le preserva y esta persona persevera. Pero hay un cambio de vida. Tú te puedes dar cuenta. Si tú realmente no te puedes dar cuenta es porque probablemente no conoces a Cristo. Hay un cambio de vida. Dice Pablo, el que robaba, pues no robe más. Ahora trabaje con sus manos para ganar dinero y luego compartir con el que tiene necesidad. O sea, ya no vives como vivías antes. Y esto es importante otra vez porque nos permite identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud, es decir, todo el que vive practicando el pecado, todo el que vive pecando, todo el que no se caracteriza por una vida de justicia y no ama a los creyentes. Y aparte de todo, porque desde luego cuando tú no tienes al Espíritu Santo, tú no vas a amar a tus hermanos. Tú amas a tus hermanos porque son hijos del mismo Padre, pero si tú no tienes a Dios por Padre, ¿por qué tendrías que amar a los cristianos si no tienes el amor de Dios en ti? Entonces, una persona que no se conduce con rectitud, una persona que practique el pecado, eso lo manifestará también por medio de no amar a los creyentes. Y la sentencia de Dios es no pertenece a Dios. Hazle como quieras. Di lo que quieras. Tú alega lo que quieras. Quéjate lo que quieras. Si lo que caracteriza tu vida es una vida de pecado y otra vez de práctica del pecado y de falta de amor a la iglesia del Señor, lo único que estás mostrando es que tú no perteneces a Dios. Y ya vimos que la única opción viable si no perteneces a Dios es que perteneces a quién?
al diablo. ¿Dudas? No. Muy bien, vamos a continuar. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Juan ya tocó este tema varias veces, tanto en su evangelio como en la epístola, que nos amemos unos a otros. Ustedes recuerdan que en Juan vimos, Cristo dijo, esta será la señal para el mundo de que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El amor está enfatizado tanto en el evangelio de Juan como en las epístolas de Juan. Vamos, aquí incluso te está diciendo que si no amas a los creyentes es síntoma de que no perteneces a Dios. Entonces, ustedes saben que como cristianos hay un mandato que Dios nos da, que nos amemos unos a otros. Ya lo vimos también, cómo es que nos tenemos que estar amando unos a otros, tal como Cristo nos amó a nosotros. Cristo sentó el patrón para que tú le sigas y tú te compares cómo estás amando a los demás. Hemos platicado también que este tema de que el hombre debe de estar amando sacrificialmente a su esposa es verdad, pero Cristo ama sacrificialmente a su pueblo y Dios te manda que tú ames a tus hermanos como Cristo. Entonces tú también tienes que sacrificarte por los demás. Es decir, no importa cuánta teología tengas en la cabeza, no importa cuántos libros te hayas leído, no importa si estás tú memorizado porciones enteras de la escritura, si no te caracteriza el amor por tus hermanos, tú no perteneces a Dios. ¿Qué cosa más antinatural hay que tú digas, yo amo a mi padre, que es Dios, pero no amo a sus hijos? Somos parte de la misma familia. Es necesario que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín. Ya sabemos quién fue Caín. ¿Quién fue Caín? El hijo de los primeros padres, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. Ustedes recuerdan que mató a su hermano porque Dios aceptó lo que le ofreció su hermano Abel, pero no las ofrendas que llevó Caín. Y ya vimos cuando vimos Génesis por qué. ¿Ok? Pero el punto es, él pertenecía al maligno. Él era hijo del diablo. Aquí básicamente Juan te está poniendo un ejemplo de la vida real de, mira, te voy a enseñar cómo se ve un hijo del diablo. De los hijos del diablo, de los que ya platicamos hace unos cuantos versículos. ¿Quiénes son los hijos del diablo? ¿Sabes qué? Fíjate que Caín era hijo del diablo, él pertenecía al maligno. ¿Y cómo mostró que pertenecía al maligno? Mató a su hermano. No lo amó, al contrario. La antítesis de que tú ames a una persona es que la mates, es que le prives de la vida. Y ahora, ¿por qué lo mató? Dice Juan. Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Lo que caracterizaba la vida de Caín, ¿qué era? El pecado. Lo que caracterizaba la vida de su hermano Abel era la justicia. Juan te está poniendo un ejemplo de la vida real, tanto de los hijos de Dios como de los hijos del diablo. Nota cómo se manifiestan, nota cómo despliegan, sus conductas en el mundo fáctico. Simple y sencillamente nota cómo se comportan. Uno hacía lo malo, el otro hacía lo recto. Y porque su hermano era justo y este era injusto, lo quiso matar. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Y entonces Juan toma la relación entre estos dos hijos y lo pone como un arquetipo de la relación del impío con el justo. Así como el maligno tenía un hijo llamado Caín que odió al hijo de Dios llamado Abel, de la misma manera no se sorprendan si el mundo, que ya sabemos no conoce a Cristo, los odia a ustedes porque ustedes están reflejando a Cristo, viviendo como Cristo. Otra característica más del verdadero cristiano, 14. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, si nosotros ponemos primero el bienestar de nuestros hermanos en Cristo, si nosotros nos sacrificamos por nuestros hermanos en Cristo, si nosotros hacemos el bien por nuestros hermanos en Cristo, si nosotros dejamos dinero, tiempo, fuerzas en favor de nuestros hermanos en Cristo, si les amamos de verdad, no con la lengua, sino en hecho y en verdad, vamos a demostrar que hemos pasado de muerte a vida.
Es decir, que hemos sido regenerados por Dios, porque sabemos que antes de que Dios nos regenere somos cadáveres espirituales, estamos muertos espiritualmente, ajenos a la vida de Dios, con un corazón duro, pero la manera de demostrar que hemos pasado de muerte a vida, la manera de demostrar que hemos resucitado espiritualmente, la manera de demostrar que conocemos a Dios es que amamos a los hermanos en Cristo. Pero el que no tiene amor sigue muerto. El que no ama a sus hermanos, el que no se caracteriza por una vida de amor por sus hermanos, lo que está mostrando es que sigue siendo un cadáver espiritual. No ha sido regenerado. Sigue muerto, sigue en las tinieblas. No pertenece a Cristo, es hijo del diablo. Otra vez, tu conducta, en este caso que se manifiesta por medio del amor a tus hermanos, manifiesta lo que hay en tu corazón y manifiesta la veracidad o no de tu fe. Todo el que odia a un hermano, o sea, ya olvídate que no los ama. Todo el que odia a un hermano, porque lo contrario de que tú ames a una persona es que la odies. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Porque ustedes saben, Cristo ya nos dijo que para Dios basta con que estés muy enojado con alguien sin causa para que para él ya seas un homicida. Así que si tú odias a tu hermano, Dios te ve de inmediato como un homicida, como un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Es decir, el ser un asesino no caracteriza a los hijos de Dios. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? El amor por nuestros hermanos en Cristo. Oye, pero yo me enojo con los hermanos y los odio y los aborrezco y no les voy a hablar y me la van a pagar y todo esto. Estás mostrando que eres un asesino. Y el asesinato no es un fruto del espíritu, es un pecado. Entonces, por medio de tu conducta, muestras la veracidad o no de tu fe. Por medio de tu conducta, manifiestas tu filiación, es decir, ¿quién es tu padre? ¿Es Dios o es el diablo? No hay de otra. No hay una tercera vía. O eres hijo de Cristo, perdón, o tú eres hijo de Dios en Cristo, por medio de Cristo, o eres hijo del diablo. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Vives una vida que practica el pecado o la justicia? ¿Vives una vida que ama a los hermanos o los odia? 16. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Ahora, Juan no quiere que te confundas, fue lo que veíamos ahorita. Juan no quiere que te confundas. No quiere que tú digas, bueno, yo voy a estar, digamos, amando a todos mis hermanos a mi manera, ¿no? Como decía José Alfredo Jiménez, a mi manera. No, no hay varias maneras de mostrar amor. Hay una manera de mostrar amor que se puede aplicar en muchas áreas. Pero Juan quiere que tú entiendas que tú tienes un ejemplo, un patrón, un arquetipo de cómo tienes que amar. Y el amor verdadero te lo mostró Jesús. Entonces, cuando yo te digo que tú te caracterizas cuando eres cristiano por amar a tus hermanos, me estoy refiriendo por amarlos a la manera de Jesús. Ahora, Juan, dime cómo es amar a la manera de Jesús. Muy bien, Jesús entregó su vida por nosotros. Es decir, llegó al punto de crucificarse, llegó al punto de dar su vida, de permitir la crucifixión, de él entregarse a la cruz voluntariamente por amor a nosotros, porque eso redundaría en nuestro beneficio eterno. Él no pensó en sí mismo, pensó en la gloria de su Padre y en nosotros, porque nos tuvo amor y conmiseración. Entonces Jesús nos mostró su amor por medio del sacrificio máximo de su vida. Entonces dice Juan, de esta manera, en virtud a lo que les acabo de decir, por eso que les acabo de decir, que nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Aquí está el patrón de cómo tienes tú que amar a tus hermanos. ¿Cómo debería yo de amar a mis hermanos? A ver, si Jesús entregó su vida por ti y él se convirtió en el patrón, en el gran ejemplo que tú tienes que imitar, la manera en la cual tú vas a mostrar tu amor por tus hermanos es también dando la vida por ellos. Y noten, porque ya sé que todo el mundo se lo sabe, Juan 3:16. A ver, ¿quién me dice qué dice Juan 3:16?
¿Quién se lo sabe? ¿Lo puede repetir? Sí, ¿quién se sabe Juan 3:16 como de memoria? ¿Qué dice Juan 3:16? Que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Así es. Porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el versículo más conocido de la Biblia en el mundo. Aún los que no son cristianos lo saben. Pero noten qué curioso que si Juan 3:16 dice eso y exalta el amor de Dios por el cosmos, primera de Juan 3:16 nos manda a morir por nuestros hermanos. Así como Juan 3:16 dice, tú tienes que dar la vida por tus hermanos. Digo, perdón, Dios envió a Cristo para que diera su vida por ti. Primera de Juan 3:16 dice, así que tú da la vida por tus hermanos. Juan, pero ¿cómo se ve esto tal vez en la vida diaria? 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Te voy a poner un ejemplo, dice Juan. Ahí te va. Tú tienes bienes de vamos, aquí tradujeron como que tienes suficiente dinero para vivir bien. En la Reina Valera, el 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo. Yo tengo bienes de este mundo y tú también. Todos, gracias a Dios, tenemos bienes de este mundo. Y no te dice el que tiene muchos bienes de este mundo, es el que tiene bienes de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Entonces tú tienes bienes de este mundo, tú tienes cosas que Dios te ha dado, tienes dinero y ves a un hermano en necesidad. Un hermano que se quedó sin trabajo, un hermano, o sea, una viuda a lo mejor, unos niños huérfanos, tú ves a alguien en necesidad. Y tú tienes bienes de este mundo. Y no dice que son muchos, ¿eh? Tienes bienes. Y no le muestras compasión. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Mi hermano está en necesidad, yo tengo bienes de este mundo, ¿qué hago? Lo ayudo. Lo ayudo porque lo amo. Oye, pero no es tu dinero, sí, pero me sacrifico por él. Y no se trata de que tú dejes sin comer a tu familia, tienes que ser sabio. Pero tomas aún de lo poco que tienes y compartes y bendices a tu hermano. O sea, tú le estás mostrando compasión. Tú te haces uno con su dolor, tú conectas con su dolor, tú conectas con su necesidad porque es tu hermano y lo amas. Y el mismo espíritu que vive en ti vive en él, si es que eres cristiano, ¿no? O sea, lo que Juan está aquí diciendo es, te voy a decir cómo respondería un cristiano que tiene bienes de este mundo y ve a un hermano que padece su necesidad. Lo que tiene que hacer es mostrarle compasión. Pero si tú no se la muestras, explícame, dice Juan, cómo puede estar el amor de Dios en ti. Quiero que me expliques, que alguien me explique. Si tú endureces tu corazón ante la necesidad de tus hermanos a los cuales Dios te manda que ames aún dando tu vida por ellos, explícame cómo dices que está el amor de Dios en ti, en esa persona. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Juan sabe que somos muy, pero muy propensos y proclives a estar amando a medio mundo con palabras. Te amo, hermano, sí, Dios te bendiga, hermano, te amo, hermano. Se mostremos la verdad por medio de qué, de nuestras acciones. Porque tú puedes decir lo que tú quieras, pero otra vez, ¿cuál es el patrón que define la cualidad de tu fe? ¿Tus palabras o tus acciones? Tus acciones, tu conducta, la manera en la que tú vives, no es la manera en la que tú hablas. Tal vez muchos sabemos hablar muy bien el cristianense, pensado como si fuera, digamos, bueno, pues una lengua, ¿no? El cristianense. Pero el punto no es cómo hablas, el punto es cómo vives. ¿Qué están mostrando tus acciones? Porque hay veces que tú puedes hablar con tal énfasis que tu voz se pierde porque tus acciones no dejan que se escuchen tus palabras. Entonces, que nuestro amor no se quede en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. 19.
Nuestras acciones demostrarán, otra vez, nuestra conducta. No nuestras palabras, no nuestros pensamientos, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Si tú vives una vida de piedad práctica, donde aún con todas tus fallas y tus pecados, tú estás caminando progresivamente en santidad y mostrando amor a tus hermanos, o sea, tú te das cuenta cómo Dios está en ti, porque al final, si tú vives así, no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Todo lo bueno que tú estás haciendo es Dios en ti. Y entonces cuando tú ves cómo Dios está trabajando en ti, dices, oye, pertenezco a la verdad. ¿Por qué? Porque la manera de demostrar que perteneces o no a la verdad, pertenecemos a la verdad, es por medio de qué? Nuestras acciones. Entonces, si tú ves que Dios está trabajando en tu vida y Dios te está transformando y Dios te está dejando que tú muestres amor a los hermanos, dice, voy a estar confiado cuando esté delante de Dios. Voy a estar confiado porque sé que pertenezco a Cristo, porque Él me dejó un patrón para que yo vea mi vida en un espejo y diga, ¿a cuál de estos dos se parece? Al que practica el pecado y odia a sus hermanos, el que practica la justicia y ama a sus hermanos. Y si soy este, estoy confiado en que pertenezco a Cristo. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Y aquí hay dos maneras de interpretar esto. Uno es como algo positivo y nosotros como una amenaza. Creo yo que en el contexto es más como una amenaza. Es decir, si tus acciones no están mostrando que perteneces a la verdad y eso te hace sentirte culpable, oye, nada más agárrate, porque Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. O sea, con Dios no te la vas a acabar. Es real. Si tu corazón ya te está haciendo sentir culpable por darte cuenta que tú realmente no amas a los hermanos y dices, híjole, a lo mejor yo no soy cristiano, cuidado, porque Dios es mucho mayor que tus sentimientos y Él te va a juzgar, porque lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, oye Juan, ¿culpable de qué? De todo lo que te, o sea, de lo que te estoy explicando, de que no seas un hipócrita y de que ames a tus hermanos de verdad. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Por eso creo que esto es más como una amenaza, este versículo 20, que como algo diferente. Porque aquí Juan dice, te vas a sentir culpable si tú eres un hipócrita. Pero si no nos sentimos culpables, porque, ok, yo veo esto, o sea, yo veo que Dios está trabajando así en mi vida, entonces podemos acercarnos a Dios con plena confianza, no con confianza en tus obras, sino con confianza en los méritos de Cristo, que son los únicos que te pueden acercar al Padre, pero con confianza en que por medio de tu vida Dios está dando testimonio de que sí le perteneces y de que sí le conoces. Entonces, si tú no te sientes culpable por esto, es porque estás viviendo como Dios te manda a vivir con los hermanos, no de manera perfecta, claro está, pero si hay un patrón de vida que dice, este hermano muestra amor a los demás. Entonces te puedes acercar a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y si tú estás viviendo de esta manera, ya lo hemos visto como principio general de las Escrituras, Dios bendice y premia la obediencia y recompensa la obediencia de su pueblo. Y Dios castiga la incredulidad y la rebelión y el pecado de su pueblo. Dios actúa de manera inmutable ante estos dos escenarios. Entonces, si tú no te sientes culpable es porque estás viviendo por la gracia de Dios y potenciado con el Espíritu Santo como Dios te manda a vivir, y entonces tú te acercas a Dios sabiendo que Él es tu Padre porque estás dando evidencia de que tu fe es verdadera por su misericordia y por su gracia. Y entonces Dios premiará y recompensará cuando tú le pidas algo porque Dios recompensa la obediencia de su pueblo y estás viviendo de manera consonante con la fe que dices tener. Por eso haces las cosas que le agradan. Es decir, Dios bendice la obediencia, Dios castiga el pecado. Y su mandamiento es el siguiente.
Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Y por favor, recuerden que el mandamiento principal de Dios es que uno creas en su Hijo. Porque si no crees en su Hijo, si no depositas tu fe en su Hijo, tú no eres cristiano, tú no puedes estar unido a Cristo ni tienes entrada con el Padre por medio de Cristo. Ni le perteneces, ni tienes parte con su familia, ni eres su hijo, ni nada. Entonces, lo primero que debes hacer es que creas en Cristo y entonces cuando tu fe sea verdadera, tú tienes que mostrarlo por medio del amor que le tengas a los hermanos, porque es una orden de Dios. El que tú ames a los hermanos no es algo potestativo que Dios dejó para que tú lo cumplas o no lo cumplas según te parezca o según sea el hermano de que se trate. Vamos, a este hermano sí lo amo, a este hermano no lo amo, a este hermano sí lo amo, a este hermano no lo amo. No funciona así. Somos cristianos, estamos llamados, estamos bajo mandato de Dios de amarnos unos a otros, aún a los hermanos que son más difíciles que otros. Y todos aquí pecamos y todos aquí pues fallamos y caemos, pero recuerden, el capítulo 2, si has pecado, tienes un abogado. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. 24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Entonces, ¿sabes cómo te aseguras, garantizas así 100% que le perteneces a Él? Por medio de la obediencia. Es un principio que hemos visto ya un montón de veces. Tu fe se revelará como verdadera si se traduce en una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, si tú te caracterizas con tu pecado, con tus fallas, con tus luchas, te caracterizas por medio de una vida de progresión en la obediencia a los mandatos de Dios, estás mostrando que permaneces en comunión con Él, que tú sí eres de Cristo y entonces Dios permanece en comunión contigo. Está Dios mostrando que tú estás junto con Cristo, estás amalgamado con Cristo y entonces recibes el amor del Padre y las bendiciones del Padre por conducto de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que caracteriza todo esto? Un patrón de obediencia a los mandatos de Dios. Y esto empieza desde que incluso los lees en la palabra. Desde ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. Cuando tú lees lo que Dios demanda de ti en la Biblia o cuando Dios te reprende en tu pecado, si tú eres un cristiano verdadero, generalmente lo que va a haber en tu interior es un deseo por ajustar tu vida a esto. Es un deseo porque vas a encontrar los mandatos de Dios, como dice el salmista, más dulces que la miel. Van a ser para ti más atractivos que el oro. O sea, van a ser algo deseable. Tú vas a querer obedecer, pero tu carne se revela y entonces viene la lucha. Pero si cuando tú lees la palabra de Dios y lees los mandatos de Dios, te encuentras los mandatos de Dios y los ves así como, ¿qué es esto? ¿No? Y lo ves como una carga y híjole, yo no quiero nada de esto. Examina tu corazón. Examina tu corazón porque probablemente no conoces a Cristo y no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, tampoco estás en el Padre. Porque lo que muestra la veracidad de tu fe es tu obediencia a la palabra de Dios y ahí muestras que Dios permanece en comunión contigo y tú permaneces en comunión con Él. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Sabemos que le pertenecemos a Él y esto es posible solamente porque Dios vive en nosotros en la persona de su Espíritu Santo. Él nos habita. Él está con nosotros y en nosotros y por eso no podemos vivir como vivíamos antes. A mí me gusta muchísimo un ejemplo que pone Paul Washer. Dice tú, nada se imagina que tienes una cita con el doctor a lo mejor o con alguien a tal hora y se te hizo tarde, algo pasó, llegas muy tarde, llegas a la cita y le dices, oye, perdóname por la tardanza, fíjate que estaba yo en la carretera, ¿no? Y me paré enfrente de un Torton, de un tráiler, y el tráiler pasó encima de mí y me aplastó, y por eso llegué tarde.
O sea, nadie te va a creer. Nadie. ¿Por qué? Porque si tú hubieras tenido un encuentro frontal con un tráiler, tú estarías despedazado. O sea, tiene que haber una evidencia de que un tráiler te pasó encima. No puedes simplemente decir, no, es que fíjate que tuve un encuentro con un tráiler y estoy como si nada. Bueno, y si eso es verdad, dice Paul Washer, imagínate tener un encuentro con la persona de Jesucristo y decir que tu vida no cambió. Y otra vez, por favor, no desesperemos, no se trata de perfección impecable, pero sí se trata de dirección progresiva. Entonces, con esto terminamos el día de hoy, el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a marcar para que si el Señor así lo dispone, por medio de su misericordia, podamos continuar la próxima semana. Y hasta aquí pregunto si alguien tiene alguna duda de todo lo que vimos hoy. No. No. Perfecto, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.